Pues vamos a continuar con nuestro pequeño programa. Les quiero presentar a Eric Rodríguez. Eric es licenciado en psicología por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Administración, Calidad y Economía de la Salud, también por la UNAM. Se ha desenvuelto como psicólogo organizacional en distintos institutos, sindicaturas y grupos tanto del sector público como del sector privado. Además, tiene una página de divulgación en psicología desde una perspectiva científica, una de las más prolíferas, diría yo. Muy buena calidad en cuanto al contenido y los materiales descargables. La página se llama Objetividad y Psicología. A lo mejor, seguro estoy que muchos de ustedes le conocerán. Entonces, sin más, les dejo con Eric Rodríguez. Eric, si gustas encender tu cámara. Ah, ya te vi. Y si gustas, ya creo que ya puedes compartir. Ah, perdón. Ah, no, lo había quitado. Es que alguien puso su fondo de pantalla ahí. Te dejo, Eric, ya puedes compartir pantalla. Te cedo el micrófono. Muy bien, muchas gracias Osvaldo. Muy buenas tardes, compañeros. Gracias por estar aquí escuchando. Voy a hacer lo posible por no solo que se trate de una videoconferencia en tono vernáculo, coloquial, sino también que darle más peso a la posibilidad del intercambio en preguntas. Así que quizá esta presentación no la haga para más de 30 minutos para, posterior a ello, enfocarme a lo que son las preguntas que ustedes tengan, a las críticas, a las observaciones. El título de esta videoconferencia lo tomo de una uno de los enunciados de las exposiciones de las tesis que realiza Murray Turbine en un libro titulado El mito de la metáfora, y en gran medida lo que menciona Turbine en ese libro va a ser el eje rector para realizar una crítica a lo que desde el análisis de conducta denominamos el mentalismo dentro de la psicología. ¿Cuáles son las problemáticas? Vamos a tratar ello del mentalismo dentro de la psicología. Muy bien, la ruta crítica, compañeros, se compone de cuatro momentos. En un primer momento, trataremos una de las características particulares, incluso diría yo hasta definitorias de lo que es la escuela conductual como una escuela crítica. Posterior a ello, ya entraremos de lleno a lo que son las metáforas y los errores categoriales producto del uso de metáforas dentro de psicología. ¿A qué se refiere en específico Turban cuando nos habla de las víctimas de la metáfora? Que en pocas palabras no sería otra cosa más que ser utilizados por la metáfora y no utilizar la metáfora, es decir, caer en una suerte de instrumentalización del lenguaje y no utilizar el lenguaje como una manera vernácula únicamente para comunicarse, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos particulares de esto. Posterior a ello, en un tercer momento, veremos lo que son algunas de las manifestaciones populares de estas personas que caen víctimas de la metáfora, que al fin de cuentas no es otra cosa más que tipos, maneras en las que se expresa algo que en el argot conductual se le denomina como paradigma cartesiano, no únicamente en el argot conductual, dicho sea de paso, pero sí es bastante común que se haga una crítica en torno a lo que es el paradigma cartesiano, es uno de los ejes rectores de la escuela conductual. Y por último, lo que es la sección de preguntas. El objetivo se encuentra ahí enunciado y ahora bien. Es necesario, compañeros, vaya a manifestar cuáles son las banderas desde las cuales parto para realizar este análisis como una manera, vaya, de desnudar cuáles son los ejes rectores para este análisis. En primera instancia, compañeros, concibo que em,
intentar conocer el fenómeno psicológico reincidiendo únicamente en la disciplina psicológica se queda corto. No es suficiente la psicología para explicar el fenómeno psicológico. Se necesita de otros elementos. Se necesita de la historia, se necesita de la antropología y claro está, se necesita de la filosofía. Y aquí yo pongo cuatro elementos sobre la mesa que ayudan dan a nutrir el grueso de los análisis que realizo en torno a los fenómenos psicológicos y que yo pongo aquí sobre la mesa para ustedes. En primera instancia, claro está, la escuela conductual. Sin entrar a las minuciosidades a las que sí entró el doctor Felipe, que son muy necesarias, pero aquí yo no entraré a ellas en torno a la diferencia, no solo entre los distintos tipos de conductismo, que se tienen tipologías desde la esquineriana que nos habla de dos hasta otras que nos hablan hasta de más de 20 tipos de conductismo distinto. Aquí no voy a entrar a ello, únicamente lo mencionaré como conductismo de manera genérica y algunos autores que nutren esto. Tenemos a Skinner, a Keller, a Watson, a Rives, al doctor López Mena, Sidman, Goldiamond, entre otros más. Eh, a su vez, cuando se penetra dentro de la lógica, dentro de la filosofía de la escuela conductual, casi siempre uno se va a encontrar con lo que son los analistas lógicos del lenguaje, con las propuestas de Carnap, con las propuestas de Bertrand Russell, con las propuestas en México de Tomasini, de Ayer, y ya no digamos de Wittgenstein. Es decir, el análisis lógico del lenguaje es uno de los elementos, concibo, al menos desde 1950, fundamentales para entender esta escuela del conductismo. Incluso el interconductismo, desde mi punto de vista, no puede entenderse si no es desde los cuadrantes del análisis lógico del lenguaje. Amén a que yo me encuentro dentro de la escuela del conductismo radical, me defino como conductista radical. Otro par de elementos que también concibo que son indispensables para entender cuál es la propuesta de esta escuela y en gran medida cuáles son los elementos que van a nutrir lo que yo estoy presentando aquí, es tanto la óptica del materialismo como la óptica del naturalismo. ¿Qué autores tenemos ahí? Tenemos a un Althusser, tenemos a Marx, a Engels, a Spinoza y al autor de este libro magnífico que se conoce poco en psicología, que se llama El hombre máquina del Lematri. Y a su vez también se nutre esta propuesta del escepticismo científico. Tenemos ahí autores como Carnap, Asimov, Bunge, Mario Bunge. Esos son las cuatro patas que yo propongo como elementales para poder entender a qué nos vamos a referir a lo largo de este análisis. Ahora bien, yendo a los aspectos de aplicación, como bien mencionó Osvaldo, yo me dedico a lo que es el comportamiento, a analizar, a intervenir sobre el comportamiento que se da dentro de las organizaciones. Sin embargo, concibo que al menos los analistas de conducta, de manera relativamente independiente al terreno aplicado en el cual nos encontremos, hacemos básicamente, procedemos de una manera semejante metodológicamente hablando. Buscamos los parámetros circunstanciales de la conducta en situaciones aplicadas, en contextos de aplicación interdisciplinaria. Desde mi punto de vista, no existe algo como la psicología organizacional, la psicología clínica, la psicología educativa, sino que existe una ciencia básica, la cual, desde mi punto de vista, sí se aplica los principios que se descubren en la ciencia básica a campos específicos, a la educación, a la clínica, a la organizacional, al deporte, al sector militar, ujú, entre otros más. Desde la gestión del comportamiento organizacional, que es la derivación del análisis conductual lo aplicado a las organizaciones, se reconocen hasta 8 áreas. Y lo que se busca son los parámetros conductuales, cómo se da la conducta, de qué modo se da la conducta, en qué tiempo se da la conducta, en qué lugar se da la conducta.
A eso es a lo que se refieren los parámetros circunstanciales. Incluso si por aquí hay alguien que estudie derecho, que se encuentre dentro del área de la así llamada psicología forense, sabrá que las investigaciones en psicología forense y siempre que se investiga algún tipo de conducta fuera de la norma, tiene que identificarse la conducta en estos tres modos circunstanciales. ¿Y cómo se hace dicha identificación, compañeros? Los conductistas partimos de sostener que, al menos los de los que nos encontramos en el ala radical, hay otros que tienen otros indicadores, de trabajar con cinco indicadores, buscar, medir cinco elementos paramétricos de la conducta: la frecuencia con la que se da la conducta, la velocidad con la que se da la conducta, la precisión con la que se da la conducta, la intensidad de la misma, así como este término tan criticable, pero me parece a mí muy necesario, que es la latencia con la que se da la conducta, que son los parámetros métricos que se identifican en distintos campos de acción. Ahora bien, los conductistas buscamos hacer eso. Sin embargo, cuando nos encontramos ya en los campos de acción, y aquí que me encuentro casi rodeado de psicólogos clínicos, ustedes mismos me dirán si esto es fácil o es sencillo. Desde mi punto de vista, y creo que es uno de los asuntos en los que el grueso de conductistas estamos de acuerdo, no es sencillo. Y se ha puesto sobre la mesa algunos análisis del por qué esto no es sencillo. Yo me inclino hacia aquellos análisis que sostienen que no es sencillo porque los conductistas, al concebir el objeto de estudio de una manera específica, así como concebir factores paramétricos de la conducta muy particulares, que no son compartidos por el grueso de personas que nos hablan sobre el fenómeno psicológico, nos enfrentamos ante, una ideología institucionalizada para la ciencia y la tecnología que incide sobre el comportamiento humano. Una ideología que emerge o que desemboca, o que es resultado del paradigma cartesiano. ¿Y cuáles son las críticas que se hacen comúnmente a esto? Que se nos dice, los conductistas eliminan el componente subjetivo que define lo humano. Incluso creo que en la ponencia anterior algo se mencionó en torno a ello, ¿no? Es una crítica muy común que se nos hace a los conductistas. Otro elemento crítico que también se nos hace: no referir a funciones mentales y a las emociones conlleva a observar a los seres humanos como robots, nos dicen nuestros críticos, o ya una crítica más sofisticada, o pareciera más sofisticada, aun cuando a mí me sigue pareciendo superficial, pero se presenta con mayor sofisticación. La psicología conductual es reduccionista. La psicología total, incluso algunos sostienen la psicología real o la psicología del futuro, no será otra más que las neurociencias cognitivas. El mismo Mario Bunge así lo manifiesta. La psicología alcanzará un estatus científico cuando sea cognitiva, que tome las neurociencias cognitivas. Incluso para gente como Mario Bunge, la psicología conductual es una protociencia desde su punto de vista. Ahora bien, una vez que se tienen estas críticas que concibo yo, se deben de asumir no como un aspecto certero, sino como un aspecto a analizar el por qué se despliegan las mismas. Soy de los que se inclina a sostener que eso en gran medida es producto de tendencias que son producto de una filosofía espontánea que se da dentro de la psicología. Una filosofía espontánea que se que puede presentar distintas problemáticas o que presenta distintas problemáticas. Aquí yo pongo cuatro sobre la mesa y aprovecho para comentarles la foto de la persona que está ahí al lado
derecho es precisamente Althusser, que fue el que habló de las problemáticas de la filosofía espontánea. Primera problemática que apunto. Baja concatenación de los sistemas lógicos que se presentan. Cuando un psicólogo manifiesta una filosofía espontánea, es recurrente observar una baja concatenación de los sistemas lógicos que está presentando dentro de sus descripciones, dentro de sus investigaciones, dentro de sus explicaciones. A su vez, también se observa una acentuación de los errores categoriales, que es precisamente lo que analizó este Turbine, entre otros más. También por ahí se encuentra el mismo Ryle, que fue el que habló de los errores categoriales. Otro elemento más, tratamiento de conceptos abstractos como si fueran cosas. Este concepto de lo mental precisamente es un concepto abstracto que al buscar cosificarse, se busca cosificar en donde actualmente se encuentra en boga creer que las funciones mentales no son otra cosa más que funciones cerebrales. Es algo que vamos a ver más adelante, incluso presentando una neurocientífica muy famosa, una neurocientífica mexicana que cae, que precisamente comete estos errores, ¿no? Y tres más, la fetichización, la alineación y la reificación. En esta presentación únicamente prestaré atención a los dos que se encuentran subrayados, a la acentuación de errores categoriales y el tratamiento de conceptos abstractos como si fueran cosas. Ahora bien, compañeros, ¿contra qué se enfrenta la psicología conductual? Yo soy de aquellas personas que sostiene que pensar, en términos dialécticos, es pensar contra algo o contra alguien. No se piensa en el vacío. Mm. Y el conductismo piensa en gran medida contra la psicología tradicional, también muchas veces llamada en nuestro argot la psicología folk o la psicología popular. La psicología tradicional, que es aquella que casi pudiera decirse se respira en el aire, atribuye los predicados psicológicos o tiende a atribuir predicados psicológicos a cosas que no son una persona. Por ejemplo, al cerebro, cuando se dice el cerebro piensa, el cerebro recuerda, el cerebro se enamora, entre otras funciones más. Es decir, una serie de predicados de índole psicológico se atribuyen a una cosa que no es una persona, más en específico se atribuyen a un órgano, lo cual es un efecto derivado de una filosofía espontánea, porque algo que ya incluso se advertía en la ponencia anterior es, se puede hacer ciencia, pero una ciencia ajena a los parámetros teóricos y también a los parámetros filosóficos, seguramente se tratará de una ciencia con altos índices de indefinición. No es suficiente para una ciencia avanzada apelar únicamente al método científico. Es necesario el método científico, pero no se puede agotar a él. Otro elemento más, la psicología tradicional tiende a la subjetivización del fenómeno psicológico, que es algo que vamos a ver aquí un poquito más adelante, entendiendo como una emergencia interna, es decir, se cree que lo psicológico es algo que emerge dentro del individuo, de alguna parte, y casi siempre esa parte de nueva cuenta se dice, se reitera, es el cerebro, ¿no? Algo que brota del interior y que, claro está, se explica por sí mismo. ¿A qué me intento referir cuando digo que la psicología tradicional, cree que el evento psicológico emergente se explica por sí mismo? Cuando se encuentran los neurocientíficos, por ejemplo, observando una resonancia magnética y buscando la imaginación, en función de qué parte del cerebro se ilumina, están creyendo que un
una función psicológica puede ser explicable por sí misma en función de el lugar en el cual se, se ilumine dentro se ilumine en la resonancia magnética, ¿no? Ahora bien, todas ellas, compañeros, estos ejemplos que les he puesto, regresando casi al principio y al mismo título de esta videoconferencia, no son otra cosa más que implicaciones verbales del dualismo cartesiano, es decir, el dualismo cartesiano se mete por la puerta trasera. Cuando hablamos del dualismo cartesiano, hablamos de la propuesta hecha por Descartes. Este, y hay tres elementos críticos del dualismo cartesiano con lo cual nos encontramos los psicólogos cuando estamos en situaciones de despliegue operativo. Incluso yo mismo me los encuentro cuando estoy en despliegue operativo en situaciones aplicadas en situaciones aplicadas, vaya, investigando, interviniendo, para ser más preciso dentro de comportamiento organizacional. Una de esas implicaciones, y la leo. Al reivindicar, compañeros, una división conceptual entre lo que se hace y lo que se piensa, se está otorgando autonomía al pensamiento con respecto a la acción y viceversa. Es decir, se concibe que el pensamiento es una cosa y que la acción es otra. Esa es una forma en la que por la puerta de atrás se mete el dualismo dentro de la psicología y concibo que en la psicología clínica eso está muy presente. Otra implicación más. Diferenciando conceptualmente, compañeros, el pensamiento de la conducta, se otorgan propiedades diferenciales entre lo que es pensar y lo que es actuar, dando un tratamiento fenoménico también diferencial. Ujú. Y otro más, y este es algo con una raíz, pues casi yo pudiera llamar hasta esotérica. Ajá. La psicología, compañeros, se encuentra inmersa dentro de una multiplicidad de secularizaciones de conceptos originalmente religiosos. Conceptos originalmente religiosos que sustentan líneas de investigación, formas de intervención, mecanismos de divulgación, que asumirán errores categoriales en sus fundamentos teórico-conceptuales. Esa es otra de las formas en las que por la puerta de atrás se mete el dualismo cartesiano. Y ahora bien, ustedes dirán, bueno, pues esos no son más que palabras. Quiero saber cuál es cómo se ve expresado esto de manera concreta. Aquí pongo dos ejemplos. Un ejemplo más, pues más extremo que el otro. Ujú. El dualismo cartesiano, concibo, compañeros, puede estar presente incluso en propuestas abiertamente científicas. Ujú. Y también presente en propuestas abiertamente pseudocientíficas, aunque regularmente la pseudociencia pocas veces se reconoce como pseudociencia. Ujú. ¿A qué nos referimos con la primera? La presencia del dualismo, la que se encuentra en amarillo. Y leo, se apela a principios del método científico para su investigación de lo psicológico, así como a la evidencia empírica de sus procedimientos de aplicación profesional. Incluso puede contar con un sistema filosófico con consistencia lógica. Sin embargo, asume en su sistema explicativo una modalidad dual. ¿Cuál puede ser esta modalidad dual? Que ya hemos estado mencionando por aquí, la división mente-cuerpo, interno, externo, incluso una división que hacían los radicales, al menos el Skinner la hizo muy explícita, interno, externo, conducta privada, conducta pública. Ujú. Reificando premisas del paradigma cartesiano
y donde se encuentra el dualismo presente dentro de propuestas que me parece cumplen con criterios para denominarse como propuestas científicas, pero que están ejerciendo una filosofía espontánea. Se encuentra presente en la psicología cognitiva, en las neurociencias cognitivas, en el emergentismo psiconeural, que precisamente es la propuesta que hace este Mario Bunge, y dicho sea de paso, el doctor Felipe Patrón Espinosa, el anterior conferenciante, escribió un libro en torno a eso, que lo cito en las referencias, que es de acceso gratuito y se los recomiendo y trata muy en particular eso del emergentismo psiconeural. También en el conductismo metodológico, en el modelo biomédico que se encuentra ampliamente presente dentro de la psicología clínica y también en otras, vaya, campos de aplicación, ¿no? Y así como en la psiquiatría, cuando estuve pensando si integraba la psiquiatría dentro del modelo dual o dentro de una pseudociencia, pues se me complicó un poco porque en nombre de la psiquiatría se han hecho muchas cosas criticables, ¿no? Ahora bien, también y ya por la otra parte, dentro de las pseudociencias. Ujú. ¿Cuáles son las características de las pseudociencias, compañeros? Ujú. De ahí hablo de pseudociencias que apelan a fenómenos psicológicos. Ujú. Sus características. Rechaza regularmente de manera explícita los fundamentos del método científico, así como las bases filosófico-conceptuales de las ciencias positivas, apelando a factores sobrenaturales y a como causales de la conducta sin presentar ningún tipo de evidencia al respecto. Ejemplos de ello lo tenemos en la psicología humanista, lo tenemos en el psicoanálisis, en la hoy en boga, por no decir en moda, psicología de la Gestalt, en la psicología positiva, en el Reiki, en la praxeología, en el freudomarxismo, la bioneuroemoción, las flores de Bach, las pruebas proyectivas, la grafología, la programación neurolingüística. Hay toda una colección de pseudociencias y recomiendo un libro para los clínicos que he escrito por este caballo que se llama Ingenuos, el engaño de las terapias alternativas, en donde hace una revisión de todas las problemáticas, de estas pseudociencias, presentando evidencia empírica del por qué se clasifican como pseudociencias. Ahora bien, compañeros, para hacer frente a muchas de estas problemáticas que aquí únicamente estoy presentando de manera, vaya, muy somera, dado que pues, en una conferencia muy difícilmente se puede agotar un tema, y trayendo a colación algo que ya mencionaba al principio de esta presentación, no es suficiente para abordar fenómenos psicológicos y para hacer intervenciones psicológicas, no es suficiente la psicología. Se necesita hacer uso de la antropología, mencionamos, del análisis lógico del lenguaje, del materialismo, del naturalismo, del escepticismo científico. Y concibo que existen dos materiales em, que me parecen capitales para el abordaje de este tipo de problemáticas. Uno de ellos, que precisamente eh, sirve como inspiración o sirvió como inspiración para el título de esta videoconferencia, el material de Turbine, el mito de la metáfora, el cual trata en torno a las problemáticas que son a las problemáticas en las cuales se ve inmersa la ciencia producto de asumir, reificar una serie de metáforas, porque no solo analiza la afectación de las metáforas dentro de la ciencia psicológica, también lo analiza en otras ciencias. Ujú. Y ese libro yo se los recomiendo, así como otro que es el concepto de lo mental de este Gilbert Ryle. Y ya para materiales
incluso más contemporáneos, dando que tanto como el de Turbine como y el de Rail son materiales que se escribieron en pues en los años 60, en los años 70, pero para traerlo a tiempos más contemporáneos, incluso para poner el acento en que estas problemáticas continúan vigentes y se continúa hablando, escribiendo y discutiendo ello, yo les pongo sobre la mesa la recomendación de tres materiales: El mito del cerebro creador, de Marino Pérez Álvarez; El fundamentos filosóficos de la neurociencia, de Benetti Hacker. Ese se encuentra en inglés. Yo lo conozco en inglés y en portugués, pero me parece que existe también ya una versión en español. Ujú. Y de Alejandro Tomasini Basols. Alejandro Tomasini es un filósofo mexicano de la UNAM, muy bueno, muy interesado por temas de filosofía de la ciencia y filosofía de la psicología, muy próximo a los conductistas, dicho sea de paso, muy próximo a los interconductistas también. Ajá. El filosofía, conceptos psicológicos y psiquiatría, un libro que aún ustedes pueden encontrar en circulación. Ahora bien, por último, antes de pasar a las referencias y a la sección de preguntas, que me imagino que ya con lo que vine a decir aquí, ya de haber varias preguntas, varias críticas, varias observaciones a esto. Em, Quise utilizar esta presentación esta diapositiva, perdón, en específico esta diapositiva para hacer un pequeño ejercicio. Ajá. Haciendo referencia a lo que expone la doctora Fregi Ostrowski. La doctora Ostrowski es una de las neurocientíficas más famosas y con mayor impacto en México, y que desde mi punto de vista y del de muchos, en específicamente conductistas, comete bastantes de los errores que se mencionaron al principio de esta, de esta videoconferencia. Ajá. Comete errores categoriales, múltiples. Le da un tratamiento, a conceptos abstractos como si fuera cosas. A su vez, asume una postura abiertamente dualista sin observar lo mismo. Ujú. En ella podemos encontrar afirmaciones tales como tu mente te engaña, ujú, el cerebro piensa, el cerebro aprende, así como una serie de manifestaciones, de expresiones de un reduccionismo biologicista para explicar fenómenos psicológicos. Ujú. Incluso en algunas ocasiones se pudiese decir que la misma doctora em, realiza afirmaciones abiertamente pseudocientíficas. Voy a presentar un video, no dura, vaya, es un video de 13 minutos, pero no voy a presentar los 13 minutos. Yo creo que con unos 6 7 minutos será suficiente también para poderlo discutir algo en la sección de preguntas, y con ello cerrar esta presentación para escuchar las observaciones que ustedes tengan. Así que pongo el video. Si tienen, vaya, súbanle por si se escucha un poquito bajo. Lo intenté poner a un nivel de volumen alto, pero vamos a ver qué tal se escucha. Ahí les va, compañeros. Eric, fíjate que no se escucha. ¿Hay una manera para compartir el video o bien podrías acercar tu micrófono a tu bocina en donde tú estés escuchando para poder escuchar nosotros?
A ver, sí, un momento. Emociones, la violencia y el cerebro exitoso. O sea, algo que creo que a todos nos interesa. Actualmente se han desarrollado, el cerebro es un órgano fantástico, pesa tan solo 1,5 kilos y es la fuente de todo, de nuestra creatividad, de nuestra inteligencia, de la maldad, de la bondad. Y en los últimos años se han desarrollado una gran cantidad de tecnologías como la resonancia magnética funcional que nos permite observar qué pasa en el cerebro cuando estamos procesando emociones. Y no solo eso, sino que podemos ver cómo está conectado el cerebro en condiciones normales y en patologías. Tenemos diferentes técnicas de neuroimágenes que junto con modelos matemáticos estructurales nos permiten observar qué pasa en el cerebro cuando estamos viendo palabras, cuando estamos escuchando palabras, cuando estamos hablando y hasta cuando estamos generando verbos. Podemos ver qué pasa cuando nos sentimos muy tristes. Aquí tenemos, por ejemplo, las mujeres, que ya se imaginarán cuáles son, y los hombres muy tristes, desalmados, muy poquita actividad, pero están tristísimos, ¿eh? Desde el punto de vista de la neuroanatomía, el cerebro cuando nace pesa 300 a 350 gramos, pero hasta a los 5 años, papás y niños, así es que piénsenlo bien, ya va a tener el 90% del peso del adulto cerebral, que es ese 1,5 kilos. Y ese crecimiento se debe no tanto al tamaño, sino a múltiples conexiones, ya que se va a llenar de una conducción que es la mielina. Y la circunferencia total del cerebro se va a llenar de un líquido, que es agua, que es el líquido cefalorraquídeo. No se ofendan, señores, pero ustedes están más llenos de agua que nosotros. Y seguramente es la evolución porque pues, se dan muchos trancazos, entonces para que la naturaleza los proteja. Y entonces, algo interesante es que en ese cachito de cráneo que tenemos, de cerebro, tenemos 10 billones de neuronas. Y cada una de esas neuronas tiene tejido de soporte, que es la glía. Y entonces, allá adentro tenemos trillones de conexiones, que es más que el Internet. El tamaño del cerebro en el hombre es un poquito mayor. Yo me pregunto, como otro gran psicoanalista, si importará el tamaño, pero aparentemente no, porque no se ve, porque el tamaño del cerebro es muy variable y no se ven las pruebas de inteligencia. ¿Qué importa aquí adentro? Importan las conexiones que hacemos, cómo nos vamos a ir conectando y alabrando. Y entonces cuando hablamos del cerebro exitoso, ¿qué es eso? ¿Cómo tengo un cerebro realmente fantástico? Tiene que ver con que usemos nuestras aptitudes y capacidades, con que tenemos nuestra inteligencia emocional y social y también la parte espiritual. Cuando hablamos de las emociones, vemos que el cerebro se organiza para que nos aproximemos a aquello que es agradable y nos huyamos de aquello que es desagradable. Y los humanos tenemos una enorme capacidad de expresar muchas emociones, desde el miedo, la tristeza, la alegría y la repugnancia, pero también algo muy característico es emociones complejas. Cuando tenemos culpa, porque pues no lo hicimos tan bien, orgullo, cuando lo hacemos bien, y algo muy importante es las emociones morales. ¿Qué es eso? ¿Por qué son tan importantes? Porque tiene que ver con el bienestar de los individuos y de la sociedad, tiene que ver con el bienestar de la sociedad como un todo, independientemente de nosotros, de nuestra individualidad, y está presente en todas las interacciones cotidianas, como son los sistemas legales, los sistemas políticos y los sistemas sociales. Y esta inteligencia
tiene que ver con la empatía. La empatía es la capacidad de sentir el dolor, básicamente, del otro. Y el ser humano está programado desde que nacemos a sentir el dolor del otro. Estas son las transparencias más antiguas de un investigador, que bebés de un mes, de una hora de nacidos, son capaces de tener esta imitación de estas expresiones emocionales. Y eso es porque en el cerebro tenemos unas neuronas motoras en espejo que nos permiten sentir el dolor del otro. Y entonces, por ejemplo, si yo muevo mi mano derecha así, pues se activa esta parte izquierda de mi cerebro. Eso no es importante, porque si yo les pudiera hacer un registro a cada uno de ustedes, ¿qué creen? Se les está prendiendo la misma área que a mí sin que estén moviendo la mano. Y entonces, este cerebro fantástico, tenemos conexiones enormes adentro, pero también estamos conectados unos con otros. Y eso es lo que se llama la inteligencia social, que tiene que ver con la teoría de la mente, y ustedes van a decir, ya nos va a poner a meditar y vamos a... No, no, no. Tiene que ver con la habilidad de poder conocer los estados mentales propios y de los otros, y tales como cuáles son sus intenciones, cuáles son sus creencias, sus necesidades y sus deseos. Y el poder de leer la mente de los demás nos ayuda a tener un marco de lectura acerca de la conducta de los otros. Y esto es muy importante conocerlo porque es parte de lo que es inteligencia social. Y si quieren ver en su cerebro, esta parte que está aquí es las zonas parietales que me ayudan a conocerme a mí mismo, es lo que hacen cuando meditan. Esta parte es muy importante para conocer las emociones de los demás. Y esta parte es la parte que está aquí atrás de la frente que conecta las dos. Y entonces la teoría de la mente tiene que ver con que se cuiden mucho su zona. Creo que con eso sería suficiente, compañeros, para no agotarlos, porque al fin de cuentas esto es con intención de que se pueda hacer un breve ejercicio de reflexión crítica en la sección de preguntas. Creo que la doctora ya dijo muchas cosas. eh, este, sobre las cuales se pueden hacer apuntes, apuntes críticos que tienen mucho que ver con lo que se trató a lo largo de esta videoconferencia. Ahora bien, por último, únicamente. Por último, estas son algunas de las referencias que yo les recomiendo para aquellos que gusten penetrar más en el tema, el estudios galileanos de Coiré, el no está en los genes, racismo, genética e ideología, buenísimo, el de Patrón Espinosa, ya lo recomendé de manera explícita a lo largo de la ponencia, el mito del cerebro creador, que ya apareció ahí dentro de los libros de imágenes. El estudio científico de la conducta individual del doctor Rives, que se acaba de publicar, hace incluso unas cuantas semanas atrás, y tanto Ryle como Turba en el concepto de lo mental y el mito de la metáfora, respectivamente. Ahora bien, compañeros, yo hasta ahí quedaría sujeto a sus preguntas, a sus observaciones, a los comentarios que tengan en torno a lo que se mostró de la doctora Ostrowski. Si gustan el video completo, se los puedo hacer llegar. Y yo aquí apunté hice unos breves apuntes, ¿no? Por ejemplo, la doctora nos dice que desde el principio del video que la fuente de todo, de la inteligencia, de la bondad, de la maldad, reside en el cerebro. Yo preguntaría ante esto, ¿dónde deja la normativa, la institucionalidad, el aspecto social de primera instancia? Otro más, dice que nacemos programados para sentir el dolor del otro. Eso es, eso es insostenible empíricamente. Es insostenible empíricamente eso. Ujú. A su vez nos habla del cerebro exitoso. ¿El cerebro es exitoso o acaso no el éxito o fracaso es un parámetro de índole social? En dado caso sería,
Exitosa la persona, no su cerebro. Esa es una forma de reduccionismo. De esto de lo que yo les hablé a lo largo de la ponencia, que, pues sí, puede parecer pues muy abstracto, casi palabras al aire. Ajá. Cuando uno se vaya, identifica este tipo de argumentos de reivindicación, de reduccionismo biologicista en pues en personas preparadas, porque la doctora Ostrowski no es una persona que se pueda decir que es ignorante. Pero cuando se encuentra ahí, ¿a qué podemos hacer referencia? A que ella, junto con las personas que creen lo que ella sostiene, están cayendo, están siendo víctimas de la metáfora, precisamente de lo que nos hablaba este Turbine. Incluso nos llega a decir la doctora que podemos leer la mente de los demás. Yo me digo, caray, ¿no? Un poco de continencia verbal y a su vez, al fin de cuentas, la propuesta de esta conferencia, compañeros, es poder llevar una pequeña parte del pensamiento crítico que se encuentra dentro de la escuela conductual, poderlo llevar pues a terrenos más amplios, ¿no? Este, para su discusión, para su análisis, para su debate. Es la intención de esto. Y pues muchas gracias, compañeros, y quedaría sujeto a sus preguntas, a sus observaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Pues damos esta apertura para comentarios, preguntas, algo así como un conversatorio. Comenta Diana en el chat, ¿podría repetir la primera pregunta, por favor? Este, no sé si haya preguntas, comentarios, dudas. Si no hay preguntas es porque nadie me entendió o no me di a entender, mejor dicho. O quedó clarísimo, puede ser cualquier polo. Bueno, yo comentar que, de hecho, me llama la atención hasta de una manera agradable que lo que platicamos hoy en las tres charlas, pues están inevitablemente de alguna manera, pues relacionadas, ¿no? Este concepto de lo mental, cómo podría traer más que beneficios a una práctica o a la comprensión del comportamiento, pues pone en realidad más trabas que otra cosa, ¿no? Entonces está Diana, Suriel y quien se quiera sumando. Aquí tengo primero a Diana. Para Diana, te cedo el micrófono para tu pregunta o comentario. Gracias. Ay, una disculpota, preferí escribir, puesto que se me traba bastante la lengua. Y pues bueno, aprovecho para leer mi comentario y hacerle la pregunta. Eh, bueno, como primero comentario, pues la verdad es que, wow, o sea, gracias desde el planteamiento que está ofreciendo, pues vaya que se necesita aprender a hablar, ¿no? O a cuidar muy bien lo que se habla, lo que se dice. No descartaría definitivamente el uso de la metáfora como una herramienta para encuadrar o para dar una nueva significancia a algunos hechos. Me refiero a los hechos que llegan a suscitarse en la vida de las personas y que pues llegan a terapia. Y Ujú. pues concuerdo que institucionalizar el trabajo terapéutico, psicológico y o médico es todo un reto difícil de alcanzar. Y siendo pesimista, puedo decir que casi imposible. Digo, no es por nada, ¿no? Se financia más a cuestiones militares que a cuestiones educativas, por ejemplo. Y la pregunta a la que me refiero es a la primera pregunta que hace en torno al video de la doctora sobre esto de... No la terminé de cachar, la verdad. ¿Por qué? Porque me interesa esa pregunta, porque pues vaya que me dejó reflexionando. Y eso sería todo. Gracias. Doy espacio a los demás compañeros. Ajá. No sé si gusten, aquí yo me adapto si gustan varias preguntas y contesto en bloque o una por una, como les sea más. Yo diría que una por una, ¿no? Si gustas retroalimentar aquí. Voy a intentar ser breve porque
A mí me dejan hablar y me... Respecto al uso de las metáforas, la advertencia, no solo que hace Ryle, sino que hace incluso Emilio Rives, que es una de las personas que ha prestado mucha atención a esto y que en gran medida, buena parte del interés que presento de esto es gracias a las lecturas de él, gracias a las lecturas de Cantor, a los interconductistas. Creo que en el aspecto lógico están muy avanzadas, son de las escuelas más avanzadas en psicología, aunque en otros puntos no están tan avanzados. Pero ahora bien, em, a lo que voy con esto, en el lenguaje coloquial, en el lenguaje vernáculo, todos utilizamos metáforas. Es algo consustancial al, al uso práctico, a la comunicación entre personas. Yo como conductista, aunque no suelo utilizar la palabra, pero puedo hablar de mente, puedo utilizar o sea, puedo utilizar metáforas, pero el problema en donde reside y de ahí de ahí la importancia de lo que de lo que mencionaron y siguen mencionando los herederos del análisis lógico del lenguaje. Utilizar el lenguaje, pero no ser utilizados por el lenguaje, ¿no? Ujú. No ser víctimas de la metáfora, ¿no? Hay muchas personas, y en especial las personas que tienen el interés por las neurociencias cognitivas, que cuando escuchan ah, declaraciones imperativos como los que realiza la doctora Ostrowski, lo justifican mencionando es que están divulgando. Bueno, si se quedara únicamente en ese nivel, digamos, se pudiera enmendar el error. Pero el problema está en que cuando ya llegan a un grado tal de sostener que podemos leer la mente de los demás, eso, compañeros, aquí y en el siglo XVIII, eso es mentalismo. Eran precisamente los mentalistas y por eso los conductistas cuando decimos la psicología cognitiva es mentalista, nos estamos burlando de la psicología cognitiva y no es una burla gratuita. Es que si alguien cree que puede leer la mente de los demás, pues esas ya son técnicas mentalistas. Los mentalistas del siglo XVIII, que precisamente los criticaba, dando en el Dialéctica de la Metáfora, Engels, que se mencionó ahí dentro de los materialistas, que precisamente criticaba eso, de cómo incluso los propios científicos de su momento histórico del siglo XIX, andaba diciendo siglo XVIII, él es del siglo XIX, los mismos científicos estaban utilizando técnicas mentalistas, técnicas incluso adivinatorias. Decir que se puede leer la mente de los demás, aun cuando se apele a neuronas espejo, eso es mentalismo. Y eso, desafortunadamente, es muy común dentro de la psicología. Cuando ustedes reciben a sus pacientes, a sus usuarios o a sus clientes, y utilizo estas tres palabras porque, pues, o sea, eh, vaya, son parte del argot de la psicología clínica para hacer referencia a aquellas personas que solicitan un servicio clínico. Si el paciente llega hablándoles en lenguaje mentalista, el problema no radicaría ahí. El problema radicaría en que si ustedes como profesionistas empiezan a buscar las funciones mentales dentro del sujeto. ¿Cuáles son uno de las premisas de aquellos que realizan análisis conductual aplicado dentro del contexto clínico o alguna de las intervenciones
conductuales dentro del contexto clínico. Identificar las variables de las cuales la conducta es función. Y que es precisamente lo que se hace en el análisis funcional. Y esas variables de la conducta, de las cuales la conducta es función, no se van a encontrar dentro del cerebro. Se van a encontrar en la interacción que ocurre entre la persona, el cliente, el usuario o el paciente en su contexto en su situación vaya, en su contexto vivencial. Es precisamente lo que hacen los psicólogos que desde un marco conductual están operando. Ujú. Porque de otra manera, pues, incluso diríase por muchos, eliminarían las herramientas, los instrumentos de intervención psicológica si se apelan a cosas tales como que el psicólogo puede leer la mente de las personas. ¿No? Entre otras cosas más, ¿no? A su vez, otro de los problemas con lo que menciona la doctora Ostrowski, si las funciones psicológicas están dentro del cerebro, entonces quien debería estar estudiando la psicología serían los neurólogos, no los psicólogos. No tendría sentido la misma disciplina de la psicología, ni como ciencia ni como profesión. ¿No? Y sería eso, espero haber sido claro en la respuesta. Por favor, recuerda o tendrá apuntada esa pregunta que lanza al inicio, porque estoy de acuerdo, o sea, somos personas, no somos seres superdotados provenientes de otras galaxias y cosas de esas, ¿no? Que tengamos capacidades tales para poder leer mente y estas cuestiones, o sea, no, eso está totalmente claro. Bueno, por lo menos para mí. Mm, ¿Tendrá esa pregunta? Vaya, me encanta reflexionar y claro que las preguntas son un buen modus operandi, ¿no? Para poder reflexionar. Es que no sé exactamente a qué pregunta te refieres. Ay, perdón, la primera pregunta que hizo cuando quitó el video. Pero bueno, si es que el video Pero queda colgado por ahí en creo que va a internet quedar o algo así. colgado, ¿no, Osvaldo? Oh, Ajá. perfecto. Gracias. Sí, ya no quito más tiempo a los compañeros. Gracias. Ok, Suriel, ahorita no hay límite de tiempo. Yo ya me desocupé a expensas de que Eric tenga algo que hacer. Aquí nos podemos quedar hasta las 6 de la tarde, yo no tengo problema. Pero, pues entiendo que no todos tenemos el sábado tan libre, ¿no? Ponle no hasta Este, las 6, pero sí nos podemos extender un poquito, ¿no? ok, Suriel, tienes, la mano levantada, te cedo el micrófono. Ok, muchas gracias. Sí, se me escucha bien antes de que empiece yo a decir algo. Bueno, primero, muchas gracias. Digo, no sé cómo, bueno, primero para mí o sea, me siento como contento de poder tener la interacción directa con el ponente, porque por lo menos yo sí soy un seguidor de su trabajo, de su página. Este, y por ejemplo, ¿no? Como usted, este psicólogo Osvaldo también dijo hace ratito, ¿no? Las tres conferencias van muy ligadas, que también lo digo al comentario que hizo una compañera al inicio ¿no? Que estos temas deberían como de estar arrinconados o alejados de. Yo creo que sí es importante, pues todo lo contrario, ¿no? Que estén presentes, porque si no, precisamente nos empezamos a comprar ciertas ideas que realmente no tienen, vamos a decirlo así, ningún sentido y que lejos de solucionar, vamos a decirlo así, el problema, pues lo perpetúan, ¿no? Y muchas de las veces lo agravan incluso y yo creo que, pues incluso este tipo de espacios no tendría ningún sentido si no existiera la otra parte y si no estuviera a la vista, ¿no? O sea, si no estuviera a la vista, pues qué caso tiene hacer este tipo de encuentros. Eh, y bueno, creo que ese sería todo, como todo mi apunte. Creo que como psicólogos sí es importante conocer un poquito de todo, porque hace tiempo escuché, ¿no? Que sin filo, pues no hay psico, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Si nosotros no le diéramos mayor visibilidad a estas posturas contrarias, pero obviamente desde una perspectiva más crítica, más, y hasta cierto punto tal vez un poco más dura, ¿no? Con la intención de que las cosas se hagan pues lo mejor que se pueda, ¿no? Creo que ese sería mi comentario. Gracias. Ujú. Este,
No sé, alguna pregunta y sí agradezco tu comentario y gracias también por seguirme y sí en general sí estoy de acuerdo y ante eso yo únicamente apuntaría, eh, incluso por aquí no anda Felipe, pero ya por ahí se enterará, esto que mencionó él, y disculpen que hable a nombre de él, pero en torno a las problemáticas que hay para el despliegue de este tipo, o la oportunidad de presentar, vaya, al público este tipo de lógicas, de críticas, no son muy comunes. No son muy comunes, incluso no son pocos los que hemos sostenido que ha habido intenciones explícitas de acallar lo que la escuela conductista tiene que decir. Y en gran medida concibo que esa intención es porque no, 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 no son críticas superfluas, son críticas que sí tocan muchas de las bases lógicas, conceptuales, metodológicas y aplicadas de nuestra disciplina. Cuando, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de leer los trabajos de Watson, pero yo les recomiendo, si no lo han hecho, que lean los trabajos de Watson. Este, y una vez leído, que revisen los cambios que comenzaron a ver en la psicología tras la aparición del conductismo. Fueron cambios, si no lo digo de manera somera, fueron cambios realmente revolucionarios para la disciplina. La psicología después de la presencia del conductismo, aun cuando Watson cometía varios excesos, varias cosas criticables, pero la psicología no volvió, vaya, le otorgó un estatus científico a la disciplina, la presencia del conductismo, incluso como elemento hasta histórico. El conductismo es la escuela de psicología científica con una tradición más amplia en comparación con todas las demás. Tiene más de 100 años de existencia esta escuela, siendo atacada, tergiversada, porque es muy tergiversada, tiene una prensa malísima, y aún así continúa vigente y con vaya, con muchos que no quieren que opere, que camine, que se tengan escuelas de formación de psicólogos conductistas, ¿no? Porque concibo, como bien lo decía este Felipe, y estoy yo de acuerdo con él, en que much- se ataca incluso un modus vivendi de aquellos que han hecho de la psicología un vil negocio. Psicoanalistas y todas estas pseudociencias que se mencionaron, que han hecho un vil negocio de esto. Ujú. Y pues ello sería, y no sé, alguna pregunta, sugerencia. Ay, otra vez yo. Em, Nada más, menciona- Diana, vamos a respetar tantito el orden. Sigue Ángel Dubriel y ahorita sigues tú otra vez, ¿va? Entonces, Ángel Dubriel, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal, Eric? Yo solamente quería compartir una experiencia respecto a ese mentalismo, aún latente y bueno, pues dominante, ¿no? En todas las instituciones. Pues yo soy estudiante todavía, no he terminado la carrera, pero recientemente tuve un evento por el Día del Psicólogo el año pasado, y pues se invita a gente de diversos campos, ¿no? En ese caso, lo que ocurrió fue que invitaron a una supuesta maestra en psicología organizacional
Y pues lo que fue a comentar fue esa cuestión de la meditación, pero por lo que mencionaba, no se adhería a ningún marco teórico Mm, consistente al menos, sino que se refería única y exclusivamente a conceptos propios, por así decir. No sé si me explico. La cuestión es que pues no habían referencias, ¿no? No habían referencias, no se pudiera citar por ahí a Hayes y estas técnicas que se emplean en la ACT, por ejemplo. Entonces cometía estos mismos errores categoriales, ¿no? Que la mujer del video decía que el cerebro es el inteligente, que el cerebro piensa, ¿no? Que el cerebro se emociona, memoriza cosas, un sinfín de estos términos, ¿no? Sin embargo, cuando ella termina de hablar, pues yo le hago esas señalaciones, claro, perdón, con la mayor o con el mayor respeto posible, pero pues se me silenció, ¿no? Se me ujú, silenció de parte de los docentes, encargados del evento. Entonces yo digo, caray, o sea, cuando uno da estas posturas contrarias a lo popular, pues como que no hay lugar, ¿no? Para seguir hablando. Pero pues, precisamente eso es lo que se tiene que hacer, si se le quiere dar un real estatus científico a la disciplina, ¿no? ujú, ujú, ujú. Sí, sobre eso, sí, pues en efecto, vaya, esto de la presencia de la filosofía espontánea y el daño, pues no es exclusivo de la psicología, pero pues a uno le interesa los efectos dañinos que tiene aquí, ¿no? En la disciplina. Respecto a la lucha, miren, la manera en la que yo entiendo esto del análisis de conducta, lo entiendo como una escuela, del estudio, una escuela de la psicología, pero enfocada, que presta mayor atención, aunque algunos dicen que no, pero presta mayor atención a la conducta humana, ¿no? Am, que se circunscribe dentro de una línea de desarrollo del materialismo, de la filosofía materialista que tiene por objetivo estudiar la naturaleza. Y el hombre es una de las últimas fronteras que tiene la ciencia por estudiar. Se han eliminado o casi se han eliminado los fantasmas dentro de la física, dentro de la química. Pero mientras más nos acercamos a lo que concierne a la vida, y ya lo empezamos a ver desde la biología, se empiezan a ver mayores resistencias, se empiezan a aparecer mayores resistencias. No es algo inexplicable, ¿ok? En muchas universidades existe una resistencia hacia la teoría de la evolución. ¿No? Si hay una resistencia hacia la teoría de la evolución, imaginen ustedes cuánta resistencia no va a haber en torno a una teoría, una propuesta científica que desenmascara, ¿no? Que quita los velos espirituales, mágico-religiosos con los cuales se ha entendido la condición humana. Perdería sentido muchas cosas, ¿no? La misma idea, y yo lo digo, yo soy abiertamente ateo, porque concibo que yo no puedo, bueno, soy ateo desde antes de andar en esto del conductismo, pero cuando me metí dije, pues, tomé una buena decisión. No puedo apelar a la no existencia de la vida mental si estoy apelando a un fantasma que nos mira desde el cielo. Este, y
Y el humano, ya para cerrar esta idea, el humano es una de las últimas fronteras que tiene la ciencia por desenmascarar, ¿no? Este, eh, pero al estar inmersos dentro de una serie de instituciones, incluso religiosas, etcétera, pues claramente ellos se van a defender. Claramente ellos se van a defender, ¿no? O sea, esto, la forma en la que lo entiendo, va mucho más allá, el interés por este tipo de temas va mucho más allá que únicamente dar una explicación del comportamiento. La intención es poder este, darle un carácter netamente terrenal con toda la crudeza que eso tiene a la condición humana. Porque concibo, a su vez, que en la medida en que se pueda dar un carácter netamente terrenal a la condición humana, se van a poder solucionar muchos de los problemas que como seres humanos presentamos, ¿no? Yo concibo muy a la par con lo que mencionaba el mismo maestro Skinner, que la psicología es una de las ciencias más importantes de nuestro tiempo. Y pues sería eso. Muy bien, Ah, muchas gracias, gracias, Enrique. Eric. Nada más para aportar un poquito más y darle un sentido más pragmático, ¿no? A esta parte. De pronto sonamos muy idealistas o conspiranoicos, pero una experiencia muy pragmática, muy sencilla es aquí en Los Mochis, sin decir marcas, hay una universidad donde hay profesores que tienen su plaza, ¿no? O sea, no los puedes correr. Si tú quieres hacer un cambio de programa, simple y sencillamente esos maestros no quieren aprender algo que no saben y pues quieren seguir dando su clase, ¿no? De pruebas proyectivas, psicoanálisis y demás. Y como no los puedes correr, pues estamos estancados, ¿no? O sea, algo muy pragmático, ¿no? La gente que ya está en las instituciones, pues no quiere actualizarse, ¿no? Y no pasa nada. Llegará el tiempo en donde existan otras personas, que es algo que está ocurriendo aquí en nuestra comunidad. Sofía, tienes la mano levantada, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Osvaldo. Disculpe, doctor Eric. La verdad es que a mí no me queda muy clara la crítica que le está haciendo a la doctora Otrowski, porque realmente, bueno, en este video que nos mostró, ella está haciendo divulgación de la ciencia, pero ella está hablando de teoría de la mente. Y creo que en este caso la teoría de la mente está un poco mal entendida, puesto que hay bastantes estudios acerca de la teoría de la mente, que es entendida como esta habilidad que tenemos no solamente los humanos, sino también algunos primates, de saber que otra persona no va a pensar igual que yo, que esa otra persona piense de acuerdo a sus experiencias o de acuerdo a los estímulos que ha recibido. Y esta teoría de la mente incluso hay pruebas que se han sistematizado. Así que desde mi perspectiva, pues está un poco, este, mal enfocada su crítica. Ujú, O si me pudiera explicar más de por qué nos puso específicamente este video de la doctora Otrowski. ujú, ujú. Bueno, para empezar de atrás para adelante, amén a que para entrar a la cuestión de la teoría de la mente, pues implicaría más de una conferencia. Para ir de atrás para adelante. ¿Por qué seleccioné ese video? Estuve buscando videos cortos de personas que hablaran sobre cuestiones de neurociencia cognitiva, porque precisamente dentro de la neurociencia cognitiva es en donde se observa de una manera fáctica cómo se reivindica este concepto de lo mental, incluso este concepto de la mente. Desde el hecho en que se concibe que la mente son funciones cerebrales, ya se comienza desde un lado inadecuado, porque la mente no es una cosa. La mente es un concepto, oscuro y confuso, heredado desde la edad, pues vaya, desde la Edad Media, ¿no? Ujú. Em, y necesitaba a su vez que fuese un video corto. Ujú. Y a su vez eh, que fuese de una persona
que no precisamente fuese una persona, vaya, ridiculizable. Si les pongo, no sé, no les iba a presentar un video de Marifer Centeno, pues eso no es para tomarse en serio. Pero cuando se presenta una neurocientífica de talla internacional, porque eso se mencionó desde la presentación del video, de que no es una improvisada, es una científica como tal, pero una científica que está cometiendo, como otros científicos de las neurociencias cognitivas, errores categoriales, cayendo en explicaciones de índole dualista, aun cuando existan estudios empíricos, porque el estudio empírico no se explica por sí mismo. De ahí que este movimiento, por ejemplo, de la psicología basada en evidencia, ese movimiento no está libre de críticas. Uno puede conjuntar evidencia de muchas cosas, pero la evidencia mm, no muestra, no demuestra, mejor dicho, no demuestra las concatenaciones de las cuales apela vaya, la lógica que soporta la práctica. Pongo un ejemplo de esto. Hay muchas personas que pueden ir al sacerdote a confesarse y tras confesarse salir en muy buen estado, pero eso no significa que Dios exista. Son elementos categoriales totalmente distintos. Ujú. El hecho de que se asista a confesión y uno se sienta mejor, o bueno, la gente que se sienta mejor tras la confesión o tras el rezo, eso no significa que se sienta mejor por un poder divino, ¿no? Pero cuando se apela a que es por ello, y se puede presentar evidencia, se pueden presentar incluso estudios estadísticos de esto, del número de personas que asiste a servicios religiosos, y tras asistir a servicios religiosos hay personas que hasta dejan de beber, dejan de fumar. Eso no se debe a que esté operando una fuerza sobrenatural sobre su comportamiento. Es decir, no basta con apelar a que se tengan, y ya se verá ahí en la repetición del video que suba este Osvaldo, en una de las diapositivas, no basta con que se siga el método científico. Se puede seguir el método científico, pero con la ciencia no basta. Se necesita también de cuáles los parámetros lógicos, filosóficos que están sustentando las afirmaciones los científicos realizan. Ahora bien, ante esto, yo qué recomendaría, porque miren, compañeros, concibo que para adentrarse, para familiarizarse con cualquier cosa, y más aún para familiarizarse con este tipo de tópicos, em, muchas veces una conferencia lo único que hace es hacernos reflexionar un poco, desplegar algunas críticas en el mejor de los casos, pero se requiere, o sea, posterior a eso, pues continuar con un camino de penetración en los estudios, vaya ya más, vaya donde se pueda detallar los aspectos no solo elementales, sino los aspectos ya de profundidad de los sistemas que se presentan. Este libro del mito del cerebro creador que mencioné, de Marino Pérez Álvarez, explora de manera crítica, pero muy cardinal, es decir, sin caer en ridiculizaciones, sin caer en falacias de autoridad, este,
u otro tipo de falacias, analizando sus métodos, analizando sus mismos mecanismos de divulgación, ujú, cuáles son los errores detrás de aquellas posturas de las neurociencias cognitivas, porque valga la pena decir, no todas las neurociencias son cognitivas. Hay neurociencias que no asumen los principios de las neurociencias cognitivas, porque las neurociencias cognitivas, hay que prestar atención, están apelando a una multidisciplina, las neurociencias son una multidisciplina que utilizan como elemento para nutrir su lógica la psicología cognitiva, pero a su vez existen neurociencias que al identificar que la misma psicología cognitiva tiene muchos errores lógicos, han apelado a las neurociencias así llamadas conductuales. Ujú. Es decir, dentro de las neurociencias, no se crea que todos los neurocientíficos están de acuerdo con lo que dice Ostrowski. ¿No? Y bueno, para seguir, en este libro del mito del cerebro creador, se profundiza en los problemas de las neurológicos, lógicos empíricos y metodológicos de las neurociencias cognitivas, porque he dicho sea de paso, y es algo que no mencionan el grueso de los neurocientíficos cognitivos. Cuando están observando resonancias funcionales, lo que están observando son parámetros de acción sanguíneo. Eso es lo que se están viendo en las resonancias magnéticas funcionales. Que se apela a que esos parámetros de acción sanguíneo tienen que ver con la activación de una función psicológica, pero eso empíricamente no es sostenible. Incluso hay estudios que han demostrado que los mismos programas, porque son incluso hasta programas estadísticos, porque no los miden de manera directa, los mismos programas estadísticos que han utilizado las am, resonancias magnéticas funcionales tienen sus propios problemas operativos, ¿no? Y eso tipo de aspectos son tratados de manera muy seria, muy cardinal, junto con los problemas de la teoría de la mente dentro de este libro del mito del cerebro creador. Y por parte de neurocientíficos, el de Bennett y Hacker. Bennett es un neurocientífico y Hacker es un analista lógico del lenguaje, que precisamente conjuntaron esfuerzos, dado que el neurocientífico había identificado que dentro de la investigación en neurociencias cognitivas se estaban haciendo aseveraciones empíricamente insustentables y que esas aseveraciones empíricamente insustentables no podían solucionarse, solventarse solo por métodos de las ciencias, sino que se necesitaba la pata de la filosofía. Incluso cuando es algo a lo que apelamos nosotros como conductistas. Incluso el conductismo de manera fáctica es una filosofía para el estudio de la conducta, porque reconocemos que no basta con que nosotros apelemos a los métodos del n igual a 1, a la medición de los parámetros de los cuales yo les hablé al principio, de los parámetros conductuales de los cuales yo les hablé al principio de la ponencia, frecuencia, latencia, velocidad, intensidad, precisión. No basta con un método científico sólido, sino que se requiere de un aparataje lógico-filosófico para explicar los procedimientos, para explicar los fenómenos. Ujú. Este, y sería ello, o sea, las recomendaciones, esos dos materiales, entre otros, pero, o sea, esos dos materiales para, em, vaya, discutir un poco esto. Y por ahí hay un video, ahorita no recuerdo, en donde el mismo Alejandro Tomasini
tiene un debate maravilloso. En su momento se publicó en el Canal 11 de aquí de México. Un video maravilloso de un debate que hizo. Originalmente era una entrevista, pero acabó como debate con un neurocientífico de las neurociencias cognitivas, en donde precisamente este Tomasini, vía el análisis lógico del lenguaje, va poniendo sobre ojo crítico las afirmaciones de las neurociencias cognitivas. eh, que precisamente apelan a esto del cerebro piensa, el cerebro aprende, o que necesita, o que se nace programado para sentir el dolor de otro, o que se puede leer la mente de los demás. Pues yo les diría, eso no se puede porque la mente en primera instancia ni existe. Cuando nacemos no hay evidencia de que pensemos. Aprendemos a pensar en la medida en que interactuamos socialmente. De ahí que no se puede apelar a que el pensamiento sea algo que ocurra en los, pues vaya, yo no diría que mis gatos piensan, ¿eh? Ni que mis perros piensan, y otras mascotas que he tenido. Se comportan, ¿no? El pensamiento son predicados que se hacen a la condición humana, pero siendo estrictos no son más que conductas. Recording in progress. Sería todo. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si hay algún comentario más. De lo contrario, creo que sería un buen momento para culminar con este Disemina. Antes de cerrar, sí, me gustaría decir un par de cosas. Estos temas suelen ser incómodos, suelen ser difíciles de procesar muchas veces, ¿no? Pero pues bueno, estamos hablando de uno de los fenómenos pues, más complejos que hay, ¿no? El comportamiento humano y habrá mucho, mucho que aprender, ¿no? Hay una frase que decía un profesor, Juan José Irigoyen, que cuando me la dijo me marcó mucho, no la he olvidado después de casi 20 años. Y dijo, mira, la psicología no se trata de que te guste, se trata de que le pierdas el asco. Obviamente lo dijo en un tono de broma, pero pues hizo eco en mí, ¿no? Bueno, ahí está, tenemos mucho que estudiar, mucho que aprender. Entiendo que estos temas puedan ser densos, pero de eso se trata. Justamente de eso se trata, ¿no? Esperemos que después de haber analizado todo esto, no le quitemos esta parte moral, humana, linda, ¿no? Empática, etcétera, a las cuestiones del comportamiento. Pero este análisis crítico que hicimos hoy creo que es importante y aporta en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues miren, lo vamos a dejar aquí. No, antes sin agradecer a Eric Rodríguez por su tiempo. Lo pepené ahí de última hora por algunas cancelaciones que hubo. Pero me dio mucho gusto que hayas podido, Eric, y estuvo súper padre tu plática. Les quiero agradecer a todos los que están aquí, todos los que estamos aquí. Gracias por ese compromiso. Este, el grupo de Disemina ahí va a estar, ya no les voy a molestar, probablemente hasta dentro de un año, cuando hagamos Disemina 3.0, si es que sale. Si a alguien le interesa estas ponencias, si me dan permiso los ponentes, las vamos a subir a YouTube. Y se me olvidó grabar la mía, hombre, pues a ver si aquí hablando yo solo la vuelvo a grabar y la subo por si a alguien le interesa también, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Eric, y muchísimas gracias a todos. Cerramos entonces Disemina 2.0 y pues nada, nos vemos pronto. Un aplauso para todos ustedes. Y no sé, Eric, si quieras comentar algo antes de cerrar. Pues Cierras tú el evento. únicamente agradecerles por el tiempo dedicado y pues que eh, yo digo más o menos lo que decía el doctor, pero yo lo digo de otra manera. En esto hay que ensuciarse los zapatos. En esto hay que ensuciarse los zapatos, ensuciarse las manos, porque es difícil esta, esta, eh, esta es una corriente más de la psicología, concibo yo que la mejor,
pero pues hay otras más, ¿no? E incluso para poder hablar de esas otras, pues uno tuvo que leerlas, ¿no? Y también para poder hablar de esta, pues son años, uno se enfoca, se profesionaliza en esta, este, y, y pues lo importante de esto concibo yo porque a muchos, no sé cuántos estudiantes haya por aquí, pero yo en algún momento también fui estudiante y les diré que de todos los que éramos, muy poquitos después de 10 años o más le siguieron. La mayoría dijo, yo para qué me voy a estar esforzando comprándome un libro o vámonos por un camino, por un camino más sencillo y pues dejaron la psicología, se dedicaron a otra cosa y, y pues vaya, ¿no? Que les va Es- mejor económicamente a todos ellos que a nosotros, fácil, ¿no? pues no, no, luego ni eso. Y aunque así fuera, pues Ah, es una broma, es una broma. y pues Este, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. oh, Este, gracias, gracias a ti, Eric. Bueno, pues ahora sí, me despido. Muchísimas gracias. Quien se quiera quedar aquí, para el chisme, aquí los dejamos. Yo dejo de grabar y pues gracias a todos por su asistencia.